Agradezco bastante a los jóvenes de APECO, la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, por invitarme a participar de este ciclo de conferencias. Pues bien, vamos con el tema. El tema que quiero transmitirles es una versión resumida de la historia del capitalismo. Quisiera ofrecerles un marco general para entender el desarrollo del sistema capitalista. Esto en línea con lo que desarrollo en el capítulo 3 de mi libro recientemente publicado, La economía irracional. En concreto, lo que yo planteo es una teoría de esquematización de la historia del capitalismo en términos de lo que llamo las tres olas del capitalismo. En la página 62, por ejemplo, apunto lo siguiente. Así como ha habido tres revoluciones industriales, aquí hablaremos de tres olas del capitalismo. Cada ola estará caracterizada por un modo de producir, un modo de trabajar, un modo de competir, un modo de comunicar y un modo de consumir. Entonces, quiero que comencemos teniendo ese esquema mental. Se va a entender la historia del capitalismo estructurada en unas fases que estoy llamando olas. Y cada una de estas olas está caracterizada por 5 modalidades en que opera. Y las modalidades son las que acabo de indicar. Entonces, de cada una de las olas del capitalismo vamos a ver ello, ¿no? El cómo se produce, el cómo se trabaja, el cómo se compite, el cómo se comunica y el cómo se consume. Pero para entender bien la historia del capitalismo requerimos en cierto modo de marcar lo que es el capitalismo. Entonces, citando, por capitalismo se entenderá un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en las transacciones de mercado, en el cual el capital tiene el predominio como factor de producción y creador de riqueza. Hay mucha gente que confunde capitalismo con liberalismo económico. Por supuesto, un economista bien formado no tiene que caer en tal tipo de ignorancia, ¿verdad? Los éxitos del capitalismo, los avances del capitalismo, la historia del capitalismo no es automáticamente lo mismo que el éxito del liberalismo o la historia del liberalismo o los avances del liberalismo. Porque, si se ve, en la definición que se ha dado de capitalismo, lo que tenemos es propiedad privada, correcto. Hay un predominio del capital en cuanto a los medios de producción y como factor de producción y creador de riqueza, por eso se llama capitalismo. O sea, hay una centralidad y primacía del capital. Y se habla también de transacciones de mercado. Pero esto no es lo mismo de dejar la economía a un puro libre mercado. Simplemente se menciona que es propio del capitalismo las transacciones de mercado en el orden de la comercialización. Pero que eventualmente puedan haber ciertas restricciones o regulaciones en tales transacciones es compatible con la definición de capitalismo. Así que no se confunda liberalismo con capitalismo. Hay mucha gente que apunta que el capitalismo nos ha ayudado a la reducción de la pobreza y por lo tanto tenemos que apoyar un modelo económico liberal. Eso es una total falacia non sequitur. O sea, no se sigue simplemente. Y de hecho, si se investiga la historia del capitalismo, no ha solido operar como una especie de estructura liberal de libre mercado en gran parte del tiempo. Bueno, precisado entonces el concepto de capitalismo, apuntemos algo sobre los orígenes de este sistema. Se puede decir en cierto modo que los orígenes del capitalismo, de lo que con cierta propiedad ya podemos llamar capitalismo, se remontan al siglo XIII en Europa, cuando comienza a surgir el llamado capitalismo comercial. En Europa, el sistema económico predominante venía siendo a lo largo de la Edad Media el feudalismo. El feudalismo es un sistema donde la centralidad de la vida económica no está en la posesión del capital, sino en la posesión del factor tierra. Era el terrateniente, el señor feudal, el que tenía la tierra, el que tenía el predominio en el sistema económico. El siervo servía trabajando la tierra, arando la tierra, cosechando la tierra. En cambio,
lo que vamos a encontrar es que ese orden de sistema económico feudal estructurado en la Edad Media comienza a tener determinados quiebres, comienza a tener grietas en tanto en el sistema económico, cada vez comienzan a incorporarse otro tipo de dinámicas. Comienzan a surgir, por ejemplo, las ferias. Las ferias eran espacios de comercio. Se organizaban en determinadas ciudades bastante pobladas y pues iba bastante gente a transar bienes. Los artesanos que eventualmente producían cosas las iban y vendían ahí. O habían también embarcaciones que traían cosas de un lugar a otro y se transaban en las ferias. Entonces ya tenemos un capitalismo de orden comercial en donde uno con el capital se enriquece comerciando. Cito de la página 62 y 63 de la referida obra, La economía irracional. El orden económico resultante fue un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil. El énfasis estaba en intercambiar bienes, no en producirlos. Las ferias son fundamentalmente instancias de intercambio. Ciertamente había producción, pero en ese momento la dinámica estaba más en ese asunto de intercambiar, de comercial. Era la etapa del capitalismo mercantilista, etapa que duraría en Europa hasta el siglo XVIII, es decir, hasta ser arrasada por la primera gran ola que transformó el capitalismo. Entonces, el capitalismo en sus orígenes no es propiamente un capitalismo industrial, de grandes industrias, sino lo que tenemos es que los orígenes del capitalismo se asocian a estructuras de mercado, de transacciones dinámicas que eventualmente se comienzan a dar de modo internacional o transfronterizo, ¿no? Pero es en el siglo XVIII en que ya surge lo que convencionalmente se entiende cuando se habla de capitalismo. El capitalismo como sistema de producción industrial. Y eso nos lleva a la primera ola del capitalismo. Comencemos definiéndola. La primera ola del capitalismo se inicia en el siglo XVIII, principalmente en Inglaterra con la primera revolución industrial. Es la era del capitalismo industrial, entonces ya no estamos en un capitalismo meramente mercantilista, sino en un capitalismo industrial, donde la producción industrial comienza a tomar preponderancia y centralidad. Piénsese que en épocas anteriores la producción se realizaba con fuerzas vivas, de seres humanos, esclavos en los regímenes esclavistas como los de Grecia, Roma, Egipto, o siervos como en los sistemas feudales de la Europa medieval. O si no, se utilizaba animales como caballos y bueyes que, por ejemplo, araban la tierra. Entonces, en las épocas precapitalistas o de forma previa al capitalismo industrial, el trabajo es principalmente con fuerzas humanas. Incluso en las ferias de las que les hablaba en los inicios del capitalismo comercial, lo que tenemos es el trabajo de los artesanos con sus aprendices. Pero ahora la producción comienza a hacerse cada vez más con la fuerza mecánica de la máquina, siendo el carbón la principal fuente de energía. Nótese que el evento paradigmático, o el objeto paradigmático de la primera revolución industrial, de la primera gran ola del capitalismo, es la máquina de vapor de James Watt. Entonces, ciertamente esas máquinas pueden ser operadas por humanos, pero lo que hace la diferencia ya no es la fuerza humana operando la máquina, sino la máquina en tanto potenciador que permite elevar mucho la productividad. Asimismo, la principal fuente de energía sería el carbón. Vamos a caracterizar entonces rápidamente esta primera ola del capitalismo en términos de los 5 modos que se han explicado al comienzo. 1. Modo de producir. Abro cita, página 63. En cuanto al modo de producir, la primera ola del capitalismo da lugar a un sistema enfocado en aumentar la productividad. Esto se logra no solo por la mecanización, sino también por la especialización. Entonces, las sociedades capitalistas permiten un aumento de la productividad mucho mayor que lo que se había visto en sociedades precapitalistas. Y esto se logró fundamentalmente por 2 medios en la primera revolución industrial. La mecanización, que es el uso de máquinas,
maquinización o mecanización, uso de máquinas mecánicas, sobre todo. Y por otra parte, la especialización, que es la división del trabajo. A este respecto es, pues, obligatorio citar aquel pasaje de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith, en que él, en la misma época en que está surgiendo esta primera ola del capitalismo, reflexiona sobre tal aumento de la productividad con el famosísimo ejemplo de la fábrica de alfileres. Adam Smith, Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Londres 1776, libro 1, capítulo 2. Abro cita. Dada la manera como se practica hoy día la fabricación de alfileres, cuando dice hoy día se refiere al siglo XVIII, ¿no? No solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varias ramas, la mayor parte de las cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza. Un tercero lo va cortando en trozos iguales. Un cuarto hace la punta. Un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres otro. Y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. 10 personas podían hacer cada día en conjunto más de 48.000 alfileres, cuya cantidad dividida entre 10 correspondería a 4.800 por persona. Paremos un momento ahí, noten el dato. La primera revolución industrial, la primera ola del capitalismo, da un contexto de productividad tal que cada individuo puede producir 4.800 alfileres al día. En cambio, si cada uno hubiera trabajado separada e independientemente, ninguno hubiera sido adiestrado en esa clase de tarea. Es seguro que no hubiera podido hacer 20 o tal vez ni un solo alfiler al día. Fin de cita. Si a mí me encargasen producir alfileres, pues yo no sabría cómo hacerlo. Una diferencia, por suerte, es que en el contexto actual puedo acudir a algo como un tutorial de YouTube sobre cómo producir un alfiler. Pero sería la primera vez que lo haga. Con dificultad haría uno y probablemente muy mal hecho. Entonces, es por medio de la división del trabajo que la productividad se expande muy fuertemente, como reporta Smith. Esto nos vincula a la segunda característica que hay que analizar, el modo de trabajar. Página 64. En cuanto al modo de trabajar, vemos que, por supuesto, está condicionado por el modo de producir. Por lo general, los obreros realizaban tareas especializadas con máquinas y se buscaba obtener la máxima productividad de ellos. Entonces, la idea era exprimir al obrero como a un limón, ¿ok? No estamos en la primera ola del capitalismo en el contexto de derechos sociales y derechos obreros y la jornada laboral mínima y el salario mínimo. No. Era simplemente exprimirlo al máximo en lo que pudiera hacerse. Al respecto, nos comenta el economista surcoreano, profesor de la Universidad de Cambridge, Ha-Yoon Chang, en su libro Economía, la guía de usuario, parte 1, capítulo 3. Abro cita. Las condiciones de trabajo eran extremadamente peligrosas. Muchos trabajadores de la industria textil del algodón morían de enfermedades pulmonares causadas por el polvo generado en el proceso de producción. La clase trabajadora urbana vivía en habitaciones superpobladas, a veces con 15 o 20 personas por cuarto. Era típico que centenares de personas compartieran un solo baño. Fin de cita. Esa es la situación que tenemos en la primera revolución industrial para las clases trabajadoras, según este profesor de la Universidad de Cambridge. Pasemos ahora al modo de competir. ¿Cómo interactúan, cómo compiten las empresas entre sí en este contexto de capitalismo de la primera ola? Página 65. Respecto al modo de competir, tenemos que durante la primera ola del capitalismo existía algo parecido a los mercados libres y competitivos de los que nos habla la teoría neoclásica. Había muchos compradores y muchos vendedores. Las empresas eran pequeñas, no tenían mayor poder de mercado, los productos eran relativamente homogéneos, etc.
Entonces, ustedes como economistas han estudiado el modelo de competencia perfecta. Hay muchos compradores, muchos vendedores, las empresas, cada una pues es precio aceptante porque es tan pequeña respecto al total de mercado que no tiene poder de determinar el precio. Pues bien, durante la primera ola del capitalismo hay cierto parecido de la estructura económica con ese modelo de competencia perfecta. Al respecto, el economista institucionalista John Kenneth Galbraith, en su libro La sociedad opulenta, comenta: en un mundo que había sido pobre por tanto tiempo, nada era más importante que obtener un incremento de la riqueza. El remedio, liberar a los hombres de las restricciones y protección de la sociedad feudal y mercantilista y dejar que actuasen por sí mismos, era sano, como ya se iba poniendo de manifiesto. No era aquel un mundo compasivo. Muchos sufrieron y muchos quedaron destruidos bajo la severa e imprevisible autoridad de la competencia y el mercado. Pero siempre habían perecido muchos por una u otra razón, en tanto que ahora algunos comenzaban a florecer. Esto era lo que se tenía que tener en cuenta. No se consideraba ya el peligro y la desgracia, ya que siempre los había habido, sino que se consideraba la oportunidad. Fin de cita. Lo que está explicando Galbraith aquí es lo siguiente: que en las épocas del sistema esclavista y del sistema feudal, la vida no era fácil ni bonita tampoco. O sea, les he relatado, siguiendo Hayun Chan, las terribles condiciones sanitarias y laborales en que estaban los obreros, pero las épocas anteriores tampoco es que fueran bonitas. En el campo eventualmente habían sequías, se perdían los cultivos o había una granizada y la gente moría de hambre. Entonces, lo que sucedía con el capitalismo en su etapa original de la fase industrial, esta primera ola, es que la vida era muy dura, pero se comenzaba a progresar, se comenzaba a florecer en medio de ello, al menos en términos de aumentar la producción. Consideremos ahora el modo de comunicar en esta primera ola del capitalismo. Página 66, abro cita. En lo que se refiere al modo de comunicar, hay que decir que durante la primera ola del capitalismo, las comunicaciones fueron bastante básicas. No se había inventado ni la radio, ni la televisión, ni el internet. Si se requería hacer publicidad de algún producto, la vía común era pegar un afiche impreso en alguna parte de la ciudad, o simplemente el vendedor lo anunciaba de viva voz. O sea, salía el vendedor dando vueltas diciendo vendo esto, ¿no? Similar a lo que sucede con los vendedores ambulantes o informales en nuestras ciudades. Entonces, no era un contexto en que hubiera espacio mayor para la publicidad. Además que ni siquiera se hacía necesario o imperativo hacer publicidad por el modo de consumir que caracteriza a la primera ola del capitalismo. Les relato sobre el modo de consumir. Páginas 66 y 67. En cuanto al modo de consumir, podría caracterizarse a la primera ola del capitalismo como la de la sociedad de subconsumo. En tanto para la mayor parte de la población, es decir, fuera de la excepción de la pequeña élite de privilegiados, el consumo se dirigía a cubrir necesidades básicas. Entonces, durante la primera ola del capitalismo, lo que había que cubrir era eso, las necesidades básicas asociadas a la subsistencia de los miembros de la familia. Por ejemplo, hoy en día como una de las necesidades básicas se considera que la educación, que los hijos de uno vayan al colegio, por ejemplo. Bueno, en esta época pensar en educación para los niños era un lujo, si hablamos de un sistema de educación estructurado como lo tenemos hoy en día. Básicamente se buscaba que los miembros de la familia estuvieran vestidos, ni siquiera bien vestidos o vestidos a la moda, no, que tengan algo con qué vestir y que tuvieran algo que llevarse a la boca. Punto. No era una época de exquisiteces o sofisticaciones. Los niveles de consumo estaban cerca de los mínimos para subsistir. Al respecto, también dice John Kenneth Galbraith en La sociedad opulenta, los bienes eran escasos. Se los relacionaba estrechamente también, si no con la supervivencia, al menos con las más elementales comodidades del hombre. Le alimentaban, le proporcionaban vestido para salir de casa y le mantenían abrigado cuando se encontraba dentro de ella. Entonces era un sistema de consumo bastante básico, muy pegado a las necesidades básicas o a comodidades mínimas.
Caracterizada pues la primera ola del capitalismo en términos de estas categorías, pasemos a revisar la segunda ola del capitalismo. La segunda ola del capitalismo se inicia más o menos en torno al año 1870, en el marco de la segunda revolución industrial, y se da principalmente en Estados Unidos. ¿Ok? O sea, si el centro de la primera ola del capitalismo fue Inglaterra, el centro de la segunda ola del capitalismo será Estados Unidos. Es la era de la industria pesada. ¿Ok? Si la primera ola era la era del capitalismo industrial, la segunda ola es la de la industria pesada, de las grandes fábricas, las grandes maquinarias. Ahora, les había dicho que en la primera ola del capitalismo en gran parte se producía con las fuerzas mecánicas, ¿no? Como por ejemplo, movidas por fuerzas físicas como la presión del vapor, en el caso de la máquina del vapor. Ahora se produce por medio de grandes maquinarias que usan fuentes de energía como el petróleo o la electricidad. Caractericemos esta segunda ola del capitalismo. Veamos el modo de producir. Página 68 de la economía racional. Abro cita. En cuanto al modo de producir, la segunda ola del capitalismo se caracteriza por la producción en masa. Lo que se tiene es un sistema basado en la uniformización, tal que se crean millones de productos idénticos. Entonces, noten esto. Se trata de una producción masiva, producción en masa, grandes maquinarias produciendo una cantidad absolutamente gigantesca de productos idénticos. Esto último también es importante. No se trata de muchos productos diferenciados, sino de productos idénticos entre sí. Aunque poco a poco comienza ya a surgir cierta diferenciación. Para que examinemos el contexto de la productividad, veamos lo que nos dice Gilles Lipovetsky en su obra La felicidad paradójica. Abro cita. A fines de la década de 1880, en Estados Unidos, una máquina podía fabricar 120.000 cigarros al día. 30 máquinas así bastaban para saturar el mercado nacional. Las máquinas automáticas permitían a 75 obreros fabricar al día 2 millones de cajas de cerillas. Procter & Gamble fabricaba 200.000 jabones y body diarios. Máquinas de este tipo aparecieron asimismo en la producción de lejía, de cereales para el desayuno, de película fotográfica, sopas, leche y otros productos envasados. Entonces es interesante, ¿no? Tenemos ya la época de la producción en masa, de los productos envasados, de la gran industria. Consideremos en ese contexto el modo de trabajar. Página de la 68 a la 69. Abro cita. Respecto al modo de trabajar, tenemos que este viene en gran parte moldeado por el cambio de paradigma que significó el Fordismo. Fordismo se refiere a esto de los autos Ford. Los autos Ford son como la especie de producto paradigmático de la segunda ola del capitalismo, el sistema de producción Ford. La idea es producir cantidades enormes en tiempos muy cortos, y esto lleva a una mayor división del trabajo, haciendo que la mano de obra se enfoque en procesos muy específicos. O sea, si ya con Adam Smith parecía que había mucha división del trabajo para fabricar un alfiler, imagínate todo el sistema de división del trabajo para fabricar un automóvil Ford. Al respecto, Ha-Joon Chang, economista surcoreano, apunta. En torno al año 1870 comenzaron a darse mejoras palpables en las condiciones de la clase trabajadora. Los salarios subieron. El salario medio de un adulto fue por fin suficiente para permitir que un operario comprase más para las solas necesidades básicas. Fin de cita. Esto es un cambio absolutamente importante. Quiero que dimensionen lo siguiente. Marx observó en gran parte el capitalismo inglés. Y en su obra El Capital, Marx refiere que los obreros estaban en condiciones paupérrimas, terribles. Pero a decir verdad, en la misma época en que se venía escribiendo El Capital, y más aún en años posteriores, la condición de los obreros comenzó a mejorar. Y eso es muy, muy problemático para la teoría marxista. ¿Por qué? Miren, Marx
plantea la tesis de pauperización creciente de la clase obrera. Pueden buscarlo en internet, teoría marxista de la pauperización creciente de la clase obrera. Lo que sostiene Marx, esto lo expresa en El Capital, tomo 1 de 1867, es que a medida que más avance el capitalismo, más pobres se irán haciendo los obreros. Cada vez habrá una menor cantidad de capitalistas, una menor cantidad de empresas, los procesos de concentración y centralización del capitalismo, cada vez menos potentados con dinero y cada vez una mayor cantidad de personas en situación de desempleo o trabajando en condiciones terribles. Entonces los obreros, a medida que avance el capitalismo, se irán volviendo más y más y más pobres. En virtud de eso, los obreros tomarían conciencia de clase de que el capitalismo es su enemigo porque ese sistema de producción los hace sistemáticamente más pobres. Reaccionarán y se rebelarán contra ese sistema. Y eso será la revolución socialista. Pero lo que te estoy contando es que en la segunda ola del capitalismo, como reporta el mismo Ha-Joon Chang, que era el mismo economista que te contaba hace un rato las condiciones terribles a nivel sanitario en que vivían los obreros, resulta que en la segunda ola del capitalismo la situación del obrero comienza a mejorar y comienzan a haber mejores salarios. Es en ese contexto en que escribe Keynes, por ejemplo, en torno a la década de 1930. Entonces ya se trata de un contexto donde los obreros pueden comprar no meramente el pan para llevarse a la boca y para alimentar a sus hijos y tenerlos vestidos, no, sino que ya eventualmente los obreros pueden comprar refrigeradoras, eventualmente pueden comprarse una radio, eventualmente un televisor o un automóvil. Es un cambio muy importante porque noten lo que dice Marx y Engels al final del Manifiesto Comunista de 1848. Dice: obreros del mundo, uníos, pues no tenéis nada que perder salvo sus cadenas. Entonces, el obrero en una situación paupérrima solo puede perder sus cadenas y se rebelará contra el sistema. Pero en la segunda ola del capitalismo, lo que encontramos es que el obrero sí tiene cosas que perder, porque tiene una casa, y tiene eventualmente una casa propia. No es que vivan 100 personas para usar un solo baño, tiene una casa para su familia. Ese obrero tiene refrigeradora, tiene lavadora, tiene automóvil. Entonces sí tiene cosas que perder aparte de sus cadenas, por decirlo así. La segunda ola del capitalismo, por lo tanto, da un golpe de muerte al proyecto de revolución socialista, al menos en el contexto de países como Inglaterra, donde Marx suponía que se iba a dar la supuesta revolución. Página 70, abro cita. En cuanto al modo de competir, tenemos que en la segunda ola del capitalismo, las empresas comienzan a crecer, fortalecerse y consolidarse. Había llegado la etapa del capitalismo monopolista. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en la primera ola del capitalismo las empresas eran más pequeñas entre sí, que ninguna así nomás tenía el poder suficiente para controlar el mercado? Bueno, en la segunda ola del capitalismo ya tenemos las grandes empresas, ya no son empresas chiquititas compitiendo atomísticamente, sino que hay grandes empresas identificables y que comienzan a tener un poder gigantesco. Por ejemplo, en el documental The Corporation, La Corporación, de 2003, se nos informa lo siguiente, abro cita. Al terminar la guerra civil, se está hablando del contexto de Estados Unidos, ¿no? Siglo XIX es esto de la guerra civil. Al terminar la guerra civil, se aprobó la enmienda 14. Se refiere a la enmienda de la Constitución estadounidense, para dar los mismos derechos a las personas de raza negra. Decía: ningún Estado puede privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. Fin de cita de lo que dice la enmienda. Ahora, sigamos diciendo lo que dice el documental. Las corporaciones llegaron a las cortes y los abogados corporativos, que eran muy inteligentes, dijeron: no se puede privar a una persona de la vida, libertad y propiedad, y la corporación es una persona. Y la corte estuvo de acuerdo con eso. Lo más grotesco de todo esto es que la enmienda 14 había sido aprobada para proteger a los esclavos recién liberados. Por ejemplo, entre 1890 y 1910 se presentaron a la corte 300 casos bajo la enmienda 14. De estos,
288, o sea, la gran mayoría, 288 fueron de corporaciones y 19 de afroamericanos. Murieron 600.000 personas para obtener derechos para la gente. Y durante los siguientes 30 años, de un solo plumazo, los jueces aplicaron esos derechos al capital y la propiedad. Ya ves qué poderosas se hicieron las empresas. La gran corporación nace en ese contexto de segunda ola del capitalismo. Todo tiene sus luces y sus sombras. O sea, sí, está bonito esto de que la situación del obrero mejore, pero también tenemos estas complicaciones de este gran poder económico que comienzan a tomar las empresas. Página 71. Hablemos sobre el modo de comunicar. Aurosita. En lo que se refiere al modo de comunicar, la segunda ola del capitalismo trae un cambio enorme, pues implica el advenimiento de la gran publicidad, la comunicación de uno hacia muchos. Piensen en la televisión. La televisión es uno, pero que habla muchos, a cada uno en su casa. Y piensen que en los inicios había muy pocos canales de televisión. Entonces eran muy pocos unos, o sea, muy pocas personas o instancias o empresas hablando a la gran masa de individuos con televisión, que cada vez serían más. Para que notemos la fuerza de esto, cito a Gilles Lipovetsky. Por primera vez dedican las empresas un elevado presupuesto a la publicidad. Las sumas invertidas crecen con rapidez. Los gastos de publicidad de Coca-Cola, que en 1892 eran de $11.000, suben a 100.000 en 1901 y a 1.2 millones en 1912, a 3.8 millones en 1929. Estandarizados, empaquetados en envases pequeños, distribuidos por los mercados nacionales, los productos llevarán desde entonces un nombre, el que les ha puesto el fabricante, la marca. Entonces, en la segunda ola del capitalismo surgen las marcas. En la primera ola del capitalismo simplemente era producir un pan o un zapato, no ponerle una marca al zapato. Sigo citando a Lipovetsky. Fue en la década de 1880 cuando se fundaron o se hicieron célebres Coca-Cola, American Tobacco, Procter & Gamble, Kodak, Heinz, Quaker Oats y Campbell Soap. Entre 1886 y 1920, la cantidad de marcas registradas en Francia pasó de 5.520 a 25.000. Fin de cita. Un gran cambio. Finalmente, para caracterizar esta ola, hablemos del modo de consumir. Cita de la página 73. En cuanto al modo de consumir, se da también un cambio sustancial. Ya no se trata de consumir para cubrir las necesidades, sino de consumir para satisfacer deseos y preferencias. La segunda ola del capitalismo representa, por tanto, el nacimiento de la sociedad de consumo. La producción en masa requiere consumo en masa. Entonces, ahí lo tienes. La primera ola del capitalismo es la sociedad de subconsumo, en que hay una gran parte de gente que consume lo básico. En la segunda ola del capitalismo ya tiene la sociedad de consumo. Gente que no solo consume lo básico, sino que eventualmente se compra plancha, licuadora, refrigeradora, televisor, radio, automóvil. Y gente de la clase obrera, ni siquiera grandes, ricos capitalistas, ¿no? Comienza a extenderse este estándar de consumo. Es la sociedad de consumo. La masa de la población comienza a consumir la producción en masa. Dice el institucionalista John Kenneth Galbraith en su obra La sociedad opulenta. En la actualidad, él escribe esto en el año 1958, entonces estaría en una fase más o menos avanzada de la segunda ola del capitalismo. En la actualidad, los bienes son abundantes. Aunque existe desnutrición, muere más gente en los Estados Unidos a causa de la excesiva alimentación que debido a la inanición. Si se creyó en un tiempo que la población ejercía presión sobre el abastecimiento de alimentos, en la actualidad el abastecimiento de alimentos oprime a la población. Entonces ya no es que haya mucha gente y pocos alimentos como sucedía en época feudal, por ejemplo, o en los sistemas precapitalistas en general. En la segunda ola del capitalismo la situación se invierte. Hay tanta abundancia de alimento, al menos en poblaciones como Estados Unidos, no digo que en todo el mundo. Pero hay tanta abundancia de alimento en estas economías industriales que comienza a presionar sobre la cantidad de población. O sea, hay más alimentos que población.
¿Y qué pasa si hay más alimentos que población? Eventualmente la población se va haciendo más grande en el sentido de más ancha. Y eso es lo que tú ves en Estados Unidos. Estados Unidos, el paradigma de economía capitalista, desarrollada, industrializada, es una sociedad donde la obesidad es un problema crónico. Esas películas estadounidenses donde te ponen, pues, no sé, a chicos delgados y chicas delgadas en la preparatoria, en la universidad, es simplemente cosa de películas. Los que van a Estados Unidos se encuentran con que lo normal es encontrarse mucha gente en situación de obesidad. El problema es grave, y ya lo menciona Galbraith. Hay un documental muy interesante que se llama Super Size Me. Búsquenlo en internet, muy bueno. Traducido al español lo han puesto como Super Engórdame. Tal vez alguno conozca este documental. Se trata de un tipo que hace el experimento de comer durante un mes únicamente McDonald's. Se hace un análisis de todos sus parámetros médicos, biológicos, corporales al inicio de este reto. Es un individuo saludable, normal. Y después hace el análisis de cómo llega a estar su cuerpo después de un mes de haber comido única y exclusivamente desayuno, almuerzo y cena McDonald's. ¿Ok? Y es un caso pues muy muy interesante. Creo que está de más decir que los efectos sobre su salud fueron nefastos, ¿no? Fueron simplemente nefastos. Bien. Pasemos a la última ola, la tercera ola del capitalismo, que es en la que vivimos, la ola en la que estamos montados. La tercera ola del capitalismo se inicia más o menos en torno al año 1970, con la tercera revolución industrial. Pero no se puede decir que esté centrada en un solo país, porque es la época de la globalización. Entonces, en cierto modo se da en todo el mundo, aunque de forma desigual y asimétrica, claro está. Es la era de la información. Aunque hoy en día, en lugar de la era de la información, esto ha devenido o degenerado en la era de la desinformación, de las fake news. Pero bueno, igual el internet opera, ¿no? Es información, pero falsa. Continúo con esto. Si en la segunda ola del capitalismo la preponderancia estaba en la maquinaria pesada, hoy en día la preponderancia en nuestro mundo lo tiene algo que no pesa, lo virtual. Lo virtual físicamente no pesa, por decirlo de algún modo. Caractericemos esta ola del capitalismo. Página 74 de mi libro La economía irracional. En cuanto al modo de producir, tenemos que, si durante la segunda ola del capitalismo dominaba el Fordismo, ahora este ha pasado de moda. Esto lo explica Gilles Lipovetsky. Le cito las palabras de este gran filósofo y sociólogo francés. El sistema fordiano, que fabricaba productos estandarizados, ha cedido el paso a una economía de la variedad y de la reactividad, en la que ya no solo la calidad, sino también el tiempo, la innovación y la renovación de los productos han acabado por ser los criterios de competitividad de las empresas. Fin de cita. Piensen en esto, la segunda ola del capitalismo es la época de la producción en masa. Producir a lo grande millones de cantidades idénticas del mismo producto y distribuirlo en masa en la población. Hoy en día lo que tenemos son productos diferenciados. Producen productos personalizados, muy variados y muy sofisticados y casi a gusto del consumidor. Entonces, de la producción estandarizada en masa hemos pasado a la producción especializada o incluso personalizada. En cuanto al modo de trabajar, digo en la página 75. En lo referido al modo de trabajar se encuentra que, si la segunda ola era la época del trabajo estable, en que uno permanecía varios años y hasta décadas en la misma empresa, para luego jubilarse con buenos ahorros, la tercera ola es la época del trabajo rápido y precario. Efectivamente, yo veo, por ejemplo, memes en internet que ponen en contraste la siguiente situación, ¿no? Mi padre a los 25 años o a los 28 años ya estaba casado, con 2 hijos, estaba pagando una hipoteca que ya tenía avanzada en la casa en que vivíamos.
Yo ahora, con 28 años, sigo viviendo en la casa de mis padres, no puedo acceder a ningún crédito hipotecario, no he podido tener un trabajo más allá de 1 o 2 años, etc. En cambio, mi padre trabajó en la misma empresa durante 30 años. Estoy haciendo con esto, pues, una especie de resumen de los testimonios, entre comillas, y resumidos en memes que se mencionan, ¿no? Entonces, claro, es como que el joven de hoy en día, el joven ya para entrar a la edad adulta, el joven de 25 años, ahí que está en el límite entre la juventud y la adultez, no tiene hijos, no tiene crédito hipotecario, no tiene vivienda, no tiene trabajo estable y continuamente va a estar cambiando de trabajo. En cambio, antes duraban mucho tiempo en la misma empresa. Entonces esta es la época del capitalismo ligero, rápido, nada es sólido. Como dice el gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman en su obra La modernidad líquida. Abro cita. En su etapa pesada, el capital estaba tan fijado en un lugar como los trabajadores que contrataba. En la actualidad el capital viaja liviano, con equipaje de mano, un simple portafolio, un teléfono celular y una computadora portátil. Puede hacer escala en casi cualquier parte y en ninguna se demora más tiempo que el necesario. El trabajo ha perdido solidez. Buscando en vano un fondo firme, las anclas caen todo el tiempo sobre la arena que no las retiene. Algunos de los residentes del mundo no cesan de moverse. Para el resto, el mundo es el mundo el que no se queda quieto. Fin de cita. O sea, lo que se quiere decir con esto es que los trabajadores ya no encuentran un entorno seguro como una empresa en la cual vayan a estar décadas, sino que tenemos dinámicas de trabajo muy cambiantes. Hoy en día uno hasta se enorgullece de haber estado en varias empresas. Cuando uno quiere presentar su experiencia laboral dice: yo he estado en esta, y en esta, y en esta, y en esta. Y como que pareciera que está bien en el currículum. Pero en el capitalismo de la segunda ola, si tú estabas en muchas empresas te miraban raro. Y lo que la gente en lugar de decir era: wow, qué gran experiencia tiene este tipo, lo que más bien la gente se decía hace una década era: oye, este no dura en ninguna empresa, no debe ser un buen trabajador. Miren qué cambio de paradigma. Página 76, abro cita. En cuanto al modo de competir, tenemos que si la segunda ola del capitalismo era la época del capitalismo monopolista, la tercera ola del capitalismo constituye la época del capitalismo de las grandes corporaciones multinacionales. O sea, ya no va a ser las empresas con mucho poder en los países, en cada país, sino hoy en día, en la tercera ola del capitalismo, tenemos empresas con poder por encima de múltiples países. Hay empresas que tienen unos estados contables que superan al PBI de varias naciones. Nos informan los historiadores económicos Robert Hale Browner y William Milber en su obra La Constitución de la Sociedad Económica. Abro cita. El aumento del comercio internacional y las inversiones es solo un indicador de la globalización. Un indicador más dramático es el aumento en el número y rango de corporaciones multinacionales, esto es, corporaciones con operaciones en más de un país. En 2008 había 82.000 corporaciones con más de 850.000 ramas o sucursales operando en países extranjeros. Estas sucursales en el extranjero tenían ventas estimadas de más de 29 trillones de dólares. Más que el valor total de las exportaciones mundiales. Las corporaciones transnacionales dominan las ventas en industrias tan diversas como el petróleo, vehículos motorizados, alimentos, electrodomésticos y químicos. Ya acercándonos al final, hablemos del modo de comunicar. Página 77, abro cita. Respecto al modo de comunicar, la tercera ola del capitalismo constituye la era de la publicidad omnipresente. Gracias al internet y a que hemos pasado a ser de animales sociales a animales de redes sociales. Efectivamente, somos atrapados por las redes sociales. Nos levantamos y lo primero que hacemos, en la época medieval, lo primero que uno hacía al levantarse normalmente, la mayoría de la población era rezar. ¿Ok? Una sociedad religiosa. Hoy en día nosotros ya no adoramos a Dios en la tercera ola del capitalismo. Adoramos al celular,
que contiene en sí todas esas perfecciones puras que son las redes sociales. Nos levantamos y vemos nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, WhatsApp, etcétera, nos bombardean de publicidad o mensajes publicitarios o de consumo. La publicidad es omnipresente. Dice el gran investigador Alvin Toffler en su obra La Tercera Ola: los medios de comunicación de masas se hallan sometidos a intenso ataque. Nuevos y desmasificados medios de comunicación están proliferando, desafiando y a veces incluso reemplazando a los medios de comunicación de masas. Toffler era un extraordinario futurista. Él escribió esto hace ya algunas décadas. Pero la profecía de Toffler se ha cumplido en YouTube. Ya no tenemos los grandes canales de televisión ofreciendo en masa un único mensaje a una cantidad gigantesca de gente. Lo que tenemos es una proliferación cuasi infinita de canales de YouTube en donde muchos producen comunicación para muchos. Es una proliferación de la comunicación, con todas las ventajas y desventajas que ello implica. Último, el modo de consumir de la tercera ola. Página 79, abro cita. En cuanto al modo de consumir, tenemos que, con la muerte de los grandes metarrelatos de la modernidad y el consecuente advenimiento de la posmodernidad, el consumidor de la tercera ola del capitalismo se concentra en su propia felicidad personal. Hemos llegado pues a la sociedad de hiperconsumo. Consumo, luego existo. He ahí la máxima de nuestra sociedad consumista e individualista. Al respecto, apunta Luis González Carvajal en su extraordinaria obra Ideas y creencias del hombre actual. Los posmodernos, olvidándose de la sociedad, concretan todas sus energías en la realización personal. Lo que importa es conseguir los ingresos adecuados, conservarse joven, cuidar la salud. Hace un par de años, una agencia de viajes empapeló los muros y autobuses de París con unos carteles en los que se leía: en un mundo totalmente cínico, una sola causa merece que usted se movilice por ella: sus vacaciones. Fin de cita. Esa es la miseria de nuestra sociedad de hiperconsumo en el contexto de la tercera ola del capitalismo posmoderno y sin ideales, de la industria ligera y virtual, de la proliferación de las comunicaciones y las noticias falsas. Y bueno, eso es un poco lo que he querido presentarlos como un resumen de la historia del capitalismo. No pretendo que sea un resumen exhaustivo, es más bien la presentación de una estructura teórica que he formulado en mi libro La economía irracional para entender el devenir de la dinámica y estructuración del sistema capitalista. Muchas gracias.